presa fácil para el enemigo. Entonces lo que vamos a aprender es qué necesitamos para no ser presa fácil para el enemigo. La palabra de Dios nos dice un texto muy conocido en Primera de Pedro 5:8. Hoy sí creo que sí vamos a tener los textos. Yo uso por lo general Reina Valera, pero vamos explicándolas detalladamente. Dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, ¿cierto? Sed sobrios, es decir, no actúes como ebrio, ¿cierto? Lo que te está diciendo. Sed sobrio, no actúes como ebrio. Bueno, vamos a tomar a nuestro amigo. Hola. No, él se portó muy bien, se porta bien, él es un niño que se porta bien. Bueno, dice, sed sobrios, es decir, que no nos portemos como ebrios. Sed sobrio, una persona sobria, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dígale al que está al lado, anda alrededor buscando a quien devorar. Es importante que lo tengamos claro, porque todos tenemos un enemigo en común. Es decir, todo creyente tiene el mismo enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Satanás, ¿cierto? El que anda buscando a quien devorar, es decir, al que da papaya, ¿sí? Al que da papaya lo está buscando para devorarse. Y la Escritura nos da 2 consejos al respecto. Yo quiero que estos consejos los tenga muy en cuenta, ¿sí? Vamos a escuchar muchos más, pero estos 2 son fundamentales. Primer consejo que nos da la palabra para no darle papaya al enemigo y no nos devore. Primero, no debemos darle lugar u oportunidad al diablo en nuestra vida. ¿Cómo le damos oportunidad al diablo en nuestra vida? Hay situaciones que nos llevan a darle lugar o permitirle cosas en nosotros. Efesios 4, 26 al 27. ¿Cuáles son esas cosas? Miremos algunas aquí. Hoy ustedes van a interpretar conmigo este texto. Dice, airaos. O sea que uno sí se puede airar. Dice, airaos. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 3 cosas. Te puedes airar, pero procura que cuando estés enojado, haz todo tu esfuerzo para que no peques, ¿cierto? No peques, porque si pecas, terminas en la parte final, le estás dando lugar al diablo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para no darle lugar al diablo? Perdona rápido. Perdona rápido. En pocas palabras, todo pecado nos puede dar la oportunidad de darle lugar al diablo. Por eso debemos esforzarnos por mantenernos en completa santidad. Yo no digo que sea sencillo, pero hay que hacer el esfuerzo todos los días. Ese es el primer consejo que nos da la Biblia. No le des lugar al diablo. Y mire, yo le digo que usted y yo somos los más cristianos, los que más oramos, los que más estamos con el Señor. Pero cuando estamos enojados, quizás decimos palabras que en nuestra cotidianidad no usamos. Ofendemos de tal manera de que no es la forma en la que la usamos diario, pero en ese momento la usamos. Maltratamos, herimos, ¿sí? Pegamos. Entonces eso en sí es darle lugar al diablo. Una persona airada normalmente hace cosas que estando tranquila nunca haría. Entonces eso es importante, ¿sí? Segundo consejo que nos da la Biblia, no le demos ventaja al enemigo, ¿sí? No le demos ventaja. Y yo creo que si entendemos, si nos hacemos la imagen en la mente de cuando vamos a hacer una competencia, una carrera atlética, y alguien está 2 metros delante de nosotros, esa persona no va a ganar, ¿cierto? Tiene ventaja. Eso es, no le demos ventaja al enemigo sobre nosotros porque nos va a ganar, ¿sí? En 2 de Corintios 2:11, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le dice, yo a toda la situación que se me presente, yo busco la forma de perdonar, dice el apóstol Pablo en pocas palabras, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, ¿sí?
pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando usted no perdona, usted le está dando ventaja al enemigo. Porque cuando usted no perdona, viene el enemigo y le pone una cascarita, como usted tiene eso ahí guardado en su corazón y usted se enoja rapidito. ¡Pum! Estalló. Y después que estalló, empieza una metralleta de pecados, ¿sí? Empieza usted a decir, a quejarse, a ofender, ¿verdad? Hasta en un momento se le pueden salir hasta palabras groseras, malas palabras que uno conoce, ¿no? Y uno dice, ay, ¿por qué? Todo empezó por la falta de perdón en el corazón. Mira qué tan importante es no darle ventaja al enemigo y no darle oportunidad en nuestras vidas. Porque él está buscando, nos está ahí alrededor de nosotros como un león hambriento, esperando que le demos papaya para devorarnos. Entonces no le demos papaya. Mientras él no tenga esa oportunidad, no va a poder, no va a poder hacernos daño. Somos nosotros los que le ponemos las oportunidades. Ahora, ¿qué significa no ser presa fácil para el enemigo? Sí, porque la idea es que hoy salgamos de aquí conscientes de que yo, por ejemplo, yo y usted ya diga, yo no voy a ser presa fácil para el enemigo. No, señor. Yo no voy a hacerlo. Los expertos, por medio de observar el comportamiento de muchos leones, descubrieron cuatro presas preferidas de los leones, ¿sí? Que son las más apetecidas por ellos. Tienen estas 4 características esas presas. La primera, son presas vulnerables. A los leones les encantan esas presas vulnerables. ¿Qué quiere decir? Esas presas que están heridas, enfermas o débiles. Claro, porque no pueden defenderse, no pueden, ¿cierto? No son capaces de huir porque no pueden. Y viene el león y se las devora. Otro tipo de presas son las presas que están aisladas del rebaño, es decir, separadas del grupo y no hay nadie que las ayude y viene y las acecha y se las devora. Las otras presas son las presas con falta de experiencia, es decir, las presas jovencitas, los cachorritos, los que son inexpertos, porque como no saben, no tienen la habilidad para correr o para sobrevivencia, entonces los acecha y se las come. Y la otra, que es la cuarta presa que les gustan a los leones, es las presas que son predecibles en su comportamiento. Siempre tienen los mismos comportamientos, entonces el león sabe que por dónde cruza todos los días, o por dónde va a tomar agua todos los días, o por dónde va a hacer lo que va a hacer todo el día. Entonces el león planea y dice, te pasa por aquí todos los días, ¿cierto? Entonces el león planea y acecha y se los come. Entonces esas 4, que si usted yo sé que ya muchos están pensando y relacionando estas 4 características de las presas, ya usted allí en su mente, ya usted está relacionándolas con su vida espiritual, ¿cierto? Entonces vamos a ahondar más en eso. ¿Qué pasa o qué necesitamos nosotros para no ser presas fáciles del enemigo, teniendo en cuenta estas características que los expertos han descubierto en los leones? Entonces, ¿qué necesitamos para que usted y yo no seamos presa fácil? Primero, tenemos que dejar de ser vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dejar de ser débiles, debemos que nuestras heridas estén sanas y debemos estar de nuestras enfermedades sanos. ¿Y a qué nos referimos? Heridas se refiere a tu corazón. Enfermedad se refiere a las enfermedades espirituales. Ahorita miramos cuál. Y la debilidad es cuando no estamos teniendo nuestros hábitos cristianos que nos hacen fuerte. Entonces vamos ahí a ahondar en eso. Primero tenemos que dejar que Dios sane nuestras heridas para dejar de tener esa herida, porque heridos el enemigo nos hace daño. Heridos el enemigo somos presa fácil. Jeremías 30:17 dice así: Dios nos promete su sanidad. Dios nos promete su sanidad. Mas yo haré venir sanidad para ti. Él la está prometiendo. Y sanaré tus heridas
dice Jehová. Porque desechada te llamaron, y mire que son heridas de las emociones. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. ¿Cierto? Es una herida emocional, es un rechazo, ¿cierto? Es una herida profunda en nuestro corazón. ¿Y cuáles son las heridas? Esas heridas que causan en nosotros resentimiento, falta de perdón, amargura, rencor. Es decir, que todo cristiano que no perdona, que tiene rencor en su corazón, que tiene resentimiento en su corazón, es una presa facilita para el enemigo. Claro, ¿por qué? Porque viene el enemigo y que empieza a poner en su mente pensamientos de desánimo. No, ¿para qué vas a buscar a Dios? Pensamientos de venganza, no, acábalo. ¿Cierto? Ese que te hizo daño, acábalo. Cuando Dios dice que dejemos la venganza en Él, que Él es el que puede, Él pagará. Te pone pensamientos suicidas o de depresión. Ay, no, ahora no me quieren. Ahora esta persona que me hizo este daño, ahora nadie me quiere, y el enemigo empieza a meterte y te hunde en la depresión. O si ya no logra con ninguno de esos tres que le he mencionado, empieza a ponerte murmuración contra Dios y empiezas quejarte, no, todos los hermanos cristianos son malos, ¿sí? Y empiezas a hablar contra el Señor simplemente porque tuviste una discusión o un altercado con alguien creyente o con no creyente, pero tu corazón está herido. Y en ese momento eres una presa, así el león se saborea, ¿cierto? Ojo entonces con el resentimiento, la amargura, el rencor, la falta de perdón, porque esa herida que está allí y que a veces no es fácil, yo no sé usted, pero a mí me cuesta a veces perdonar, no siempre, pero hay situaciones que me cuestan más que otras y lucho con eso para no ser presa fácil. Yo espero que usted también, si usted perdona fácil, usted lleva una ventaja sobre muchas personas, pero si es como yo, que a veces situaciones le cuesta más perdonarlas, usted tiene que luchar para que ese león que está rugiendo a nuestro alrededor no nos haga caer, no nos devore. Segundo, tenemos que reconocer nuestras enfermedades espirituales, ¿cierto? Él hablaba de las presas heridas, débiles y enfermas. Cuando se refiere a la parte de enfermedad espiritual, la enfermedad espiritual que le llega a todo creyente es la siguiente, Proverbios 16, 18. Es la enfermedad más contagiosa y la que más lleva a la caída al creyente. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hay muchos creyentes que creen, ¿verdad? Como ya tienen tiempo con Dios, ya han caminado un tiempo con Dios, se hacen fuertes espiritualmente y caen en esto que se llama soberbia o altivez de espíritu. Y se creen más creyentes o más que los demás. A nivel espiritual hablando, esto es una enfermedad realmente, porque apenas caen en esa altivez espiritual que se creen que son más cercanos a Dios, más ungidos, más que son el puente con Dios, no hay otro puente sino ellos. En ese momento se vuelven en realidades vulnerables al ataque del enemigo, porque el enemigo allí lo hace muy fácil, lo hace caer en el pecado. Lo atrapa, ¿sí? Lo aleja de Dios. Y por eso es que la Escritura, Salomón por eso decía, antes de que usted vea a una persona caer, tiene que mostrar actitudes de soberbia, actitudes de altivez de espíritu, de creerse mucho más. Y la caída es inminente, simplemente hay que tener paciencia y va a caer. Entonces, ¿por qué? Porque es darle puertas al enemigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Hombre, reconocer, identificar y reconocer si en nosotros hay altivez de espíritu, si en nosotros hay soberbia, si en nosotros hay creernos superiores espiritualmente a otros. Y de esa manera Dios nos va a sanar y nos va a limpiar si con arrepentimiento le pedimos perdón. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 19:13? Este Salmo de David.
David decía, y si alguien tenía de pronto llegar a gloriarse en el Señor era David, decía, preserva también a tu siervo de las soberbias. Ya él no habla de una, sino de varias. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Él no quería en ningún momento de su vida sentirse superior a otros, aunque él era el rey de Israel, aunque él tenía una posición de importancia. Él decía, yo no quiero sentirme superior a nadie. ¿Sí? Yo quiero que esas soberbias no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, porque eso es lo que produce en sí la soberbia, una rebelión contra Dios. Entonces eso en sí viene siendo una enfermedad. Y mire, los grandes hombres de Dios que han tenido ministerios muy grandes, ellos, la última lucha no es contra Satanás ni siquiera contra su carne en el sentido de las pasiones de la carne, sino que su lucha al final de todo es contra creer que todo lo que se ha logrado es por causa de ellos. Y esa es su lucha. Usted ve gente con ministerios grandes y usted, si escucha hablar con humildad, créame, está fuerte en Dios. Pero si se escucha hablar con soberbia, con altivez, la caída es inminente. Esa es la lucha de los grandes y verdaderos hombres de Dios. ¿Cuál era la otra que hablaba? Hablábamos de las heridas, las enfermas y también las débiles. Entonces, si estamos débiles y reconocemos que espiritualmente estamos débiles, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Dios todos los días. Esa es la otra clave, porque si usted sabe que en algunas cosas de su vida con Dios es débil, ¿qué tiene que hacer? Fortalecerse. Lea conmigo Efesios 6 del 10 al 11. Dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es con esa fuerza y con ese poder que vamos a poder soportar. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder estar, ¿qué? Firmes cuando viene la acechanza. La única forma en que usted y yo vamos a poder soportar un ataque de ese león cuando viene encima de nosotros es que estemos firmes en el Señor. ¿Y cómo es estar firme? Claro, hay que estar fortalecidos. ¿Cómo? A través de la oración y a través de las Escrituras. Es decir, que ese tiempo de encuentro espiritual de lo que estábamos hablando el domingo pasado, que ese encuentro de tener mi altar espiritual encendido, debo tenerlo permanentemente, no solamente porque eso le agrada a Dios, sino porque es lo que me hace fuerte a mí, para que el enemigo no me devore. Ayer que estuvo el ayuno de damas, esto también fortalece para que el enemigo no los destruya. El ayuno es importante y qué bueno que ya estamos retomando en el nombre de Jesús esas prácticas espirituales y que realmente son importantes, ¿verdad? Y Dios se mueve, Dios sana, Dios restaura en los ayunos. Y es importante entonces que usted se haga el compromiso de buscar al Señor siempre. Si usted se hace débil, usted es presa fácil. Si usted no ora, si usted no lee la palabra, cristiano que no lee la palabra y no ora, el diablo se lo devora, ¿cierto? Entonces ahí está claritico. Entonces tenemos que definitivamente estar en sintonía con esto. Entonces, ¿cuándo es presa fácil la persona? Heridas, debilidad o enfermedad. Esa presa facilita. ¿Qué necesitamos entonces? Segundo punto, para no ser presa fácil. No podemos ser de los cristianos que se aíslan, de los que se alejan de la iglesia, de los que se apartan del rebaño. No podemos ser de esos. En Hebreos 10:25, que es muy conocido este texto, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, o sea, avisando, mira, ven. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y sí que está cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué decía o qué veíamos en el ejemplo que les colocaba? La presa que está solita, que se aísla del rebaño, es facilita, porque no va a tener a nadie que le ayude.
Entonces no podemos ser de esos cristianos que se aíslan, sino que debemos tomar la determinación de permanecer en el rebaño, en nuestra iglesia, en la congregación. Mire, yo siempre he dicho, no deje de congregarse. Aquí la iglesia le presta los servicios de los miércoles para damas y jóvenes, los jueves para caballeros y los domingos. Escoja ahí. Si puede venir a los dos, gloria a Dios. Si no, por lo menos escoja uno. Porque si usted en la semana se aleja del Señor en esa semana, créame, la otra semana va a ser más difícil venir. Porque el enemigo, ¿qué va a hacer cuando usted se empieza a alejar de la iglesia? ¿Qué va a hacer? Él va a colocar cosas en su vida cada día de tal manera de que usted cada vez se aleje más y no pueda regresar. Y se lo voy a explicar con palabras más bíblicas. En Lucas 8:14, el Señor decía: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son, ¿pero qué dice? ¿Pero qué? Yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, cuando te alejas, así sea poco tiempo, empiezas a darle la oportunidad al enemigo de que te empiece a meter en tu cabeza los afanes de la vida, el deseo por la riqueza, por los placeres de la vida, ¿verdad? Y para que no dé fruto y para que simplemente seas ahogado espiritualmente. Y obviamente te atrapa. Otra forma cuando nos empezamos a alejar del Señor es la mundanalidad. Y yo creo que yo les ponía el ejemplo el domingo pasado del amigo que se fue de vacaciones. ¿Se acuerdan? Entonces, él ya llevaba 7 días de vacaciones y dice, un día más y vengo mundano, pastor. ¿Por qué? Porque mira, y eran 7 días que estuvo lejos de la iglesia, pero estuvo tan entretenido en tantas cosas que su vida se sintió él casi como una persona que nunca había conocido al Señor, una persona mundana. Y en Lucas 15:13 la palabra de Dios nos dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿dónde? Se fue lejos. Ahí ya no estaba su papá, ahí ya no estaban sus hermanos. Se fue lejos a una provincia apartada. Y cuando estaba apartado de su casa, de su hogar, de su papá, ¿qué empezó a hacer allí? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando uno se aleja de escuchar la palabra, de estar allí, alguien que nos exhorte, alguien que nos hable, vamos a terminar haciendo lo que no agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es la determinación que usted debe tomar en su corazón? No apartarse del rebaño del Señor. No se aparte. Cuando usted se aparta del rebaño, cuando se aparta de la iglesia, se aparta de los caminos de Dios, créame, el león se saborea. Se saborea porque usted va a caer como presa fácil. Ahora, si usted ya de pronto está en eso, si ya usted se alejó del Señor y tiene tiempo que ya no tiene las prácticas o sus rutinas cristianas, la palabra de Dios nos dice en Job 22:21 que siempre se puede volver al Señor, siempre. ¿Sí? Bueno, ya después que Cristo venga, la cosa es distinta, pero mientras viene ese tiempo que está más cerca, tenemos oportunidad. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los afanes de la vida y la mundanalidad sin duda son cosas que nos atrapan y que a Dios no le agradan. ¿Sí? Hay placeres de esta vida que no nos son permitidos. Yo no digo que todos, porque hay. Si, por ejemplo, la persona que no se ha casado, a él no le es permitido todavía acostarse con su prometida o con una mujer. Para Dios eso es pecado. Pero el que está casado, le es permitido el placer de acostarse con su esposa. ¿Sí? Hay placeres que no nos son permitidos en un tiempo, pero ya cuando cumplimos los requisitos, es libre para hacerlo. Entonces, tercero, ya vemos aquí entonces, no se aleje del rebaño porque lo devora el enemigo. Tercero, ¿qué tenemos que hacer o qué necesitamos para no ser presa fácil? Tenemos que cuidar nuestros hijos, porque los más jóvenes y sin experiencia
pueden ser presas fáciles para el enemigo. Y si nosotros se lo permitimos. Ahora, no solamente los hijos, sino a nivel espiritual también las personas que son bebés espirituales que están creciendo apenas en el Señor, que son jóvenes. Pero apuntémosle a los jóvenes y a nuestros hijos. Tito 2:6 dice, exhorta, vamos a leerlo todos juntos, no se me duerma. Exhorta a sí mismo, vamos que la pastora. Ok, yo lo leo. Se fue. No quiere el enemigo que lo leamos, se quiere devorar a los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo, Tito 2:6, ese es sencillo de encontrar. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué es lo que mata a los jóvenes realmente? La imprudencia. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Nosotros como padres, y las mamás que están aquí, tenemos que entender que las presas preferidas por el enemigo son nuestros hijos, son los jóvenes. ¿Por qué? Usted se pone a pensar por qué. ¿Por qué el enemigo ataca tanto a nuestros hijos y a los jóvenes? ¿Por qué? Porque ellos son las futuras generaciones. Hoy nosotros oramos, hoy nosotros clamamos, hoy nosotros buscamos a Dios y oramos por nuestros hijos. Satanás ataca a nuestros hijos porque un día nosotros no vamos a estar. Y si él logra que esa generación de jóvenes esclavizarlos al pecado, esa generación será una generación perdida. Y la que sigue también. Y la que sigue. Por esa razón, nosotros tenemos que ser esos leones también, ¿sí? O ayudar a decirle al león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, que proteja a nuestros hijos. Porque que león se entienda con león, que el león Satanás se entienda con el león de la tribu de Judá y sepa que ese hijo nosotros oramos para que Dios lo cuide y lo proteja, que sea una generación santa, una generación que ora, una generación que busca a Dios, y la generación que sigue será una generación mejor. Un día mi esposa me decía, ¿para qué vamos a traer hijos a la tierra si esto cada vez está peor? Si uno escucha esa idea, esa afirmación, uno dice, tienes toda la razón, ¿para qué vamos a tener hijos? ¿Cierto? Pero uno tiene que pensar, nuestros hijos que son hijos de bendición, que crecen creyendo en el Señor, son los que más adelante Dios va a usar para que aquellos que nacieron sin Dios vengan a Dios. Y si nuestros hijos entonces no nacen, y si no traemos hijos al mundo, ¿quién les va a anunciar el evangelio a ellos? Dios siempre va a encontrar, pero tenemos que tener hijos y educar a nuestros hijos en la fe para que sean el instrumento de Dios para los que vienen más adelante. Mire, en la Escritura Dios sabía, mostraba a Dios en un tiempo que venía una generación mala, porque los padres no habían hecho bien su trabajo de educar bien a los hijos en la palabra de Dios. Y Dios decía, esta generación que viene es una generación perversa. Y efectivamente, fue una generación mala. Y esa generación fue el inicio de una peor, hasta que Dios levantó un juez, un hombre de Dios, que empezó otra vez a proclamar el evangelio en esa época. Pero mire, ¿qué le digo yo? Tenemos que hacer nuestro trabajo con nuestros hijos. Y usted dirá, pastor, a veces uno está cansado, a veces uno no le quiere decir las cosas porque le salen con grosería, a veces uno le dice, pero ora, y no quieren orar. A veces uno le dice cosas y uno sabe que no quieren, pero uno tiene que buscar la estrategia. En eso está. Los grandes hombres de Dios en la Escritura perdieron esa tarea. David no educó bien a sus hijos. Un hijo se acostó con todas las mujeres de David. ¿Sí? Otros en la Escritura, usted se encuentra, muchos hicieron mal ese trabajo. Abraham no, porque Isaac hizo lo correcto. Pero son muchos los que la embarraron, no fueron buenos papás. Y el hijo hizo lo que no era. Y el hijo del hijo hizo algo peor.
Y el otro ya, el bisnieto, era una vergüenza. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Eso es un trabajo. El enemigo está buscando devorar a la juventud. Y si usted mira allá afuera, hoy hay más droga, hoy hay más delincuencia, hoy hay más alcoholismo, hoy hay más robo, más extorsión. Y no vaya a creer usted que los que están haciendo eso son viejitos. No, son jóvenes. Lastimosamente, son jóvenes. Entonces tenemos que hacer bien nuestra tarea con nuestros hijos, aunque no sea fácil, mis queridos hermanos. Ellos no tienen la habilidad de supervivencia y el enemigo los devora. ¿Y cuál es la habilidad de supervivencia que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? El que conozcan la verdad de Dios. Si ellos conocen la verdad de Dios, cuando el enemigo venga con sus mentiras, ellos no se van a dejar engañar. En pocas palabras, tenemos que enseñarles la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y hoy mire, usemos la tecnología, póngale un video. Ven acá, vamos a vernos este video juntos. Dura 5 minutos, la palabra de Dios. Mira, vamos a orar 5 minutos. Ahí va. De 5 minutos en 5 minutos usted logra mucho. Pero hay que buscar las estrategias. Hoy los niños que están naciendo son nativos digitales. Ya no es como nosotros somos nómadas. Nosotros nos tocó aprender qué era el internet, qué eran las cosas. Ellos ya nacieron, cuando abrieron los ojos ya tenían un celular en la mano. Escaso, cuando estaban en el vientre, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacía mi esposa? Ese niño ya viene educado. Ya desde el interior ya sabía que era Facebook, ya sabía que era Twitter, ya en el interior ya él estaba, esa habilidad. Entonces, hablemosles en su idioma. Ven acá, mira, ven a verte este videito aquí. Mira, ve, esta foto que montaron en Instagram, una palabra del Señor, léesela. Sí, es como buscar la alternativa de que ellos puedan acercarse a Dios y conocer la verdad de Dios. Porque joven que conoce la verdad de Dios no se deja engañar por el enemigo. Juan 17:17, el Señor Jesucristo decía en su oración: santifícalos en tu verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. Y sigue diciendo, tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué lo tenemos que santificar? En la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, los jóvenes también son presas fáciles. Tenemos que hacer nuestro trabajo como padres. Y los mismos jóvenes que están aquí, no dé papaya. Lea la palabra. Lea la palabra. Lea la palabra. Joven que no lee la palabra, el diablo los calabra. Y después que los calabra, está listo. ¿Sí? Ahora, cuarto punto. ¿Qué necesitamos para no ser presa fácil del enemigo? No podemos ser predecibles con nuestro comportamiento. Porque Él ve, Él oye, Él nos estudia. El enemigo nos estudia. ¿Sí sabía? Él sabe qué es lo que hacemos. Y entonces Él dice, ahora vas a hacer esto. Ya yo sé qué vas a hacer. Ahora verás lo que te voy a poner. Y ¡pam! Está listo. Porque Él nos estudia. Vamos a leer Proverbios 7, del 7 al 17. Es larguito, pero vamos a leerlo porque esta es la típica enseñanza de cómo el enemigo nos acecha. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, no conocía la palabra del Señor, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía. En la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, le gusta la pelea. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. ¿Qué está haciendo? Acechando por todas las esquinas. Y se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido,
hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Está preso enseguida. ¿Sí? Propio diablo. Esa es la forma en la que Satanás nos acecha. Y cuando somos predecibles en nuestro comportamiento, cuando nuestro comportamiento es repetitivo, el enemigo ya sabe, ya yo sé qué va a hacer, así que planifica la forma en la que siempre nos va a hacer caer cuando tenemos ese comportamiento predecible. En el texto que estudiamos, la mujer que aparece allí, o que menciona el texto, esa mujer ya tenía a ese joven estudiado, ¿cierto? Ya sabía cuál es la ruta que tomaba el joven. Entonces salió a acecharlo, a buscarlo, a ver si el joven le daba oportunidad. Y la consiguió y lo hizo caer. Y el texto sigue diciendo, ven, le dice la mujer en el verso 18 al 22, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Era casada. Mira, era casada, pero tremenda. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus palabras, de muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Ay, qué lindo estás. Ay, qué guapo, qué músculo. Oh, listo, listo. Al punto se marchó tras ella. ¿Cómo iba? Como va el buey al degolladero. Se lo comió ese león y no le dejó ni los huesos. Está listo. Ahora, Satanás nos estudia. Él nos conoce porque sabe que somos como usted y yo oramos. Cuando oramos constantemente somos fuertes y atacamos su reino. Cuando usted ora para que su hijo no ande en malos pasos, cuando usted ora para que usted sea fuerte para hacer la voluntad de Dios, usted se está haciendo fuerte y usted está perjudicando al reino de las tinieblas. Entonces Satanás empieza a rodearnos y a estudiarnos para ver cómo es nuestro comportamiento. Él nos conoce. Él sabe, por ejemplo, en los momentos de soledad, Él sabe qué hacemos nosotros, qué buscamos. En los momentos aburridos, está aburrido. ¿Qué está haciendo cuando está aburrido? En los momentos estresados, ¿cómo se comporta cuando está estresado? Entonces Él va conociendo. Ojo, nosotros somos seres humanos. Se nos olvidan las cosas. Nuestra mente es limitada. Los demonios no son seres humanos, son seres espirituales, ángeles caídos. Ellos son hechos superiores a nosotros, dice la Escritura. A ellos no se les olvida cómo éramos nosotros. La mente de nosotros, algunos le preguntan detalles de cosas que hizo esta mañana, y usted dice, miércoles, yo hice eso. Porque están cerquita y ya se nos olvida. Ellos no, ellos son seres superiores, pero Jesucristo es superior a ellos. ¿Sí? Entonces, ellos nos estudian. ¿Estás estresado? ¿Cómo te comportas cuando estás estresado? Cuando tienes una decepción, estás triste emocionalmente, ¿qué haces? Él sabe, Él te estudia porque Él te ve. Entonces, ¿qué hace? Ya sé exactamente lo que hace porque siempre hace lo mismo, ahora que te empieza a ofrecer cosas. Te empieza a ofrecer pensamientos depresivos. Vamos a hacerlo para que se enoje. Y le mete pensamientos, pégale, dile, sí, es muy malo, te dicen la hora. ¿Sí? Acábalo, véngate. No lo dejes, que hoy no duerme contigo. Entonces, no vas a dormir conmigo. Es el diablo que te está poniendo eso en la cabeza. Para el sofá. Miércoles. ¿Cierto? Estás solo, entonces viene el diablo. Ya sabes lo mismo. Ahora viene, ahora se pone en el celular y le mete una cosa de pornografía. Le mete, hasta te decepcionó amorosamente. Una decepción. Y dice, hay que ponerle que le gusta a ella o el que le gusta a él cerquitica. Vamos a buscarlo. A ella le gustan son monos, o a ella le gustan son morenos, a ella le gustan son así. Entonces se lo pone cerquitica. Mira, nunca te había llamado ese tipo o esa mujer, pero ese día que se pelearon, ese día te llamó.
Tú dices, diablo embustero, te va, ¿cierto? Y usted dice, pero ¿por qué me pasa esto? Qué casualidad que cuando me peleé con fulanito, con mi esposo o con mi novio, con la persona que usted está construyendo su vida sentimental, es en ese momento en que apareció aquel que a usted sí le mueve el piso. No te va a mandar que no te lo mueve, porque ese para qué. Ese no le sirve, porque el diablo no es bruto. Él te va a poner el que te mueve el piso. Y tú dices, ¡ay, Jesucristo! ¿Ah? Claro, ¿por qué? Porque si te pones, a ti te gustan, por decir, los monos simpáticos como Miguel, así, ¿ya? Y entonces tuviste la decepción por una relación matrimonial, hay una pelea, una situación, no te va a mandar un moreno de los que a ti no te gusta. ¿Por qué? Porque tú decías, eso no es tentación para mí, ¿cierto? Eso no es tentación. Pero te manda el mono más simpático de Montería. Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos estudia. Él no es bruto, ¿no? En el caso de nosotros los hombres también, usa la que te gusta a ti. Porque eso sí, nos conoce, nos estudia. Entonces Él no va a perder su tiempo en ponerte a alguien que no va a ser para ti una tentación de la caída. Entonces nuestros comportamientos predecibles, por ejemplo, el que es más como una decepción emocional, nos puede llevar a pensamientos depresivos. Y acá usted, como dice el de los chistes, se fue para la cocina y se ahogó en la depresión. ¿Sí? Entonces, si tenemos pensamientos depresivos, ¿qué va a hacer el enemigo? Lograr permear tu mente ya no para meterte pensamientos depresivos después de una decepción, sino pensamientos ya suicidas. Tú no vales nada. ¿Para qué vas a seguir en eso? ¿Para qué estás viviendo? Y empieza tú a una crisis existencial que puede llevarte al suicidio. Claro, no entra al reino. Claro, es que Él está trabajando para matar, hurtar y destruir. Si uno conoce lo que Él hace, uno sabe a qué tiene que. Lo que pasa es que a veces es tanto afectada nuestras emociones que nos volvemos ciegos y no vemos que es un plan del enemigo para hacernos daño. Si ya no logramos, en todas estas cosas no nos hace caer, entonces lo último que llega es que murmuremos contra Dios. ¿Sí? Él sabe, mira, está enojado. Él siempre cuando está enojado, ponle palabras en la boca que eso blasfema contra Dios. Y empiezas tú, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué a mí nada me sale? Y empiezas, Dios no me está ayudando, Dios está mintiendo a sus promesas. Y empieza usted a murmurar contra Dios. ¿Por qué? Porque ya el enemigo sabe que siempre actúa de la misma manera. O siempre actuamos, porque a mí también me conoce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, cambiar nuestra forma de comportarnos o las cosas que hacemos siempre. Si usted siempre actúa de esa manera, ¿qué tiene que hacer ahora? Actúe distinto. Yo siempre que estoy aburrido, siempre me voy solo y me aíslo en el celular y ahí me acaba el enemigo. Bueno, entonces ahora siempre que esté solo voy a estar con la gente. Estoy aburrido, fulanita, vente para acá, vamos a hablar, porque estoy aburrido, termino pecando contra Dios. ¿Sí? O voy a orar, o me pongo a cantar alabanzas. ¿Sí? En Efesios 4, 21 al 26 nos dice claramente lo que tenemos que hacer en cuanto a la pasada manera de vivir, los hábitos que teníamos antes. ¿Qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre, de esas actitudes que nos hacen presos, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Renuévate, renueva o haz cosas distintas, renueva en el espíritu de tu mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en nuestros tiempos de soledad, de tristeza, de ansiedad, de decepción emocional, haga lo que agrada a Dios. Todos vamos a vivir eso. Usted haga lo que agrada a Dios. Haga lo que agrada a Dios. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno de vosotros afligido?
empieza Santiago a darle opciones. ¿Estás afligido? Haga oración. Entonces, ¿estás aquí estresado? Ora. ¿Está alguno alegre, contento? Que la alegría no te lleve a meterte una borrachera y terminar siendo un desastre. Entonces mejor canta alabanza. Entonces ponte al negrito Osorio, ponte otro, pero ponte que sea cristiano, que en vez de decir llegó el poder, decir Betre, tú digas Señor, dame. Vamos, cruzarás el Jordán porque Dios va contigo. Es así. Porque si no llegó el poder y te acaba el poder de Silvestre. Entonces, es como entender que no podemos ser presa fácil, ¿no? Es entender eso. Ahora, yo le digo algo, hablando de la música secular, la música que no adora al Señor. Esa música siempre mueve recuerdos, siempre mueve nuestras emociones para que hagamos algo que no agrada a Dios. Créame, es así. Yo les decía a los caballeros en estos días que nos reuníamos, hablamos un tema similar que quizás las mujeres lo hablen este miércoles. Les decía, yo tenía un amigo que le gustaba mucho Diomedes, y eso apenas escuchaba una música de Diomedes se le hacía agua a la boca, ya iba buscando una cerveza. Cuando conocí al Señor, el Señor le decía, bueno, le mostraba que tenía que dejar eso porque él tenía todos los CDs, eso era una cosa, un ídolo de Diomedes. Entonces el Señor dijo que tenía que deshacerse de toda esa idolatría, de esa música, porque eso lo llevaba a emborracharse y a terminar siendo desastre, así infiel y de todo. Entonces, el líder o el que lo aconsejaba le dijo, bueno, tienes que deshacerte de toda esa música, porque esa música te está acabando. Cogió todos esos CDs y se los regaló al vecino de frente. Y el vecino todos los viernes en la tarde, y él acá, Dios mío. En última se tuvo que mudar, porque si no se muda lo acaba el vecino con la música que él le regaló. Entonces, uno tiene que mirar aquellas cosas que definitivamente le hacen daño a uno, ¿cierto? Hay música que uno definitivamente, si está triste y te pones a escuchar cierto tipo de música, terminas peor. Entonces, adora a Dios, que Dios te dé fuerza, que el Espíritu Santo sea siempre ese que te ayude a controlar tus emociones. Porque no hay nada mejor que un cristiano que sabe controlar sus emociones. Dime, Mario. Es que la música tiene un impacto bastante profundo en uno. Sí. Así Hay es. música que Total. que cuando Saúl lo atormentaban los demonios, Así que es. hacía David, le tocaba El arpa para que, no, más que para relajarlo, para que el Espíritu Santo viniera y el espíritu inmundo se fuera. Y póngase a pensar una cosa, por lógica, ¿no? Si cuando adoramos a Dios con canciones que exaltan a Dios, viene el Espíritu Santo. Cuando cantamos canciones que no adoran a Dios, ¿qué viene? Blanco es gallina lo pone y frito se come. No me diga que es el suero. Entonces, claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que trae. Mire, las mismas personas comprenden